a esta sala a nuestra invitada especial, que es una mujer que ha causado mucho impacto, que tiene mucha experiencia y que cuando ella me dijo, Angie, ¿qué te gustaría que compartiera en la llamada? Yo le dije, mira, Marina, yo hasta ahora tengo 7 años en la industria y a veces pienso que las situaciones que se me presentan son difíciles, pero cuando escucho a Marina y la escucho todas sus historias que ha podido superar y que ha hecho un gran trabajo junto con su esposo, yo digo, Marina, tú eres un gran referente para mí, yo quiero también ser como tú, también quiero evolucionar y seguir aportando, así que por eso quisimos traerla aquí. No sé si Marina ya esté por aquí en sala para que pueda estar compartiéndonos un poco más de su información de 3 puntos importantes. ¿Cómo hizo ella para abarcar, para superar todas esas situaciones tan difíciles que a veces pensamos que son difíciles, pero que no, que sencillamente hacen parte de este camino del emprendimiento? Así que muchas gracias. No sé si Marina estás por aquí. Ah, sí, Marina ya está por aquí. Muchas gracias, Marina, por aceptar esta invitación. De verdad que para nosotros es un gran honor de que puedas estar hoy compartiendo de tu gran experiencia y también de tu fuerza que te caracteriza. Bienvenida, Marina. Welcome, Marina. Oh, thank you so much, Angie. It's my great pleasure and honor to spend some time with you. Hola, Angie. Muchas gracias por la invitación. Para mí es un gran honor poder compartir contigo y estar aquí. And guys, if you can put in the comments some hearts and love for all the presenters who have been on the stage today. Milushka did a great job, and Diana, I did not understand everything that she was saying, but I know it was powerful and emotional. And Angie, thank you so much. So put some hearts in the comments, please. Familia, si pueden, por favor, pongan unas rosas y corazones en el chat. Diana, no entendí bien lo que dijiste, pero transmitiste una energía tremenda, ¿no? Muy conmovedora. Angie también, tremenda, muy top. Y Miluska también. Muchas gracias por la invitación, por estar aquí. So I wanted to talk to you guys a little bit. I know that you see today a successful woman who lives the life of her dreams. Yo quiero hablarles un poco. Yo sé que ahora ven a una persona exitosa que vive la vida de sus sueños. And I'm truly blessed because I have an amazing life. I live my dream life. Y la verdad es que estoy muy bendecida porque tengo una vida grandiosa y estoy muy agradecida por eso. I have an amazing husband. He's the love of my life. He's my business partner and the life partner. Tengo un esposo increíble que ha sido una gran bendición, es una tremenda pareja y ha sido mi pareja también en los negocios. I have amazing kids, and I do the business that I really love, the business that impacts lives of millions of people around the world. Tengo unos niños increíbles también y hago un tremendo trabajo que literalmente es para impactar a la gente alrededor del mundo. I have the ability to travel the world and empower women, which is my greatest passion. Tengo la oportunidad de viajar alrededor del mundo y empoderar a las mujeres, que es mi gran pasión. And I have a really good lifestyle. I enjoy the beautiful freedom that Eric and I were able to create for ourselves. Y tengo un estilo de vida maravilloso y vivo el estilo de vida que Eric y yo hemos querido crear para nosotros. But it's not always been like this. Pero no siempre ha sido así. I started just like you at the young age, and I'm coming from the third world country, so that's why I feel that we have a lot in common with you guys. Pero no siempre ha sido así. Yo también vengo de un país del tercer mundo y no siempre las situaciones han dado así. Gracias a Dios hemos superado eso. I started my own business when I was 18 years old, and I was super excited and I was super passionate, and I thought that I can conquer the world. Yo empecé mi negocio cuando tenía 18 años y tenía mucha hambre, me sentía muy empoderada, sentía que podía conquistar el mundo. I got a really good gift from my grandma and my mom since I was a little girl. They told me that I'm strong, I'm powerful, and I can achieve everything I want in life. Mi mamá y mi abuela me dieron un tremendo regalo cuando era niña. Me dijeron que yo era poderosa, inteligente, que podía conquistar el mundo. And I was little at the time, naive, and I believed that I'm a superwoman. Y yo era pequeña en ese tiempo, era ingenua, entonces yo me creía eso, que podía conquistar el mundo. And as you can imagine, life started happening to me as well. And I had my share of losses and failures and mistakes.
and things that did not go the way I planned. Y como se puede imaginar, la vida también me pasó a mí, también he tenido mis fracasos, mis pérdidas, y ha sido un proceso de crecimiento. I joined my first network marketing company when I was 21 years old, and I absolutely loved the passion, the mindset, and the attitude of people who are involved in this amazing profession. Yo empecé la carrera en network marketing cuando tenía 21 años y de verdad que me sentía muy apasionada, me encantó la industria. What was the last thing you said, Marina? I'm sorry. That I love the passion of people and the attitude and the mindset. Oh, le encantaba la actitud de las personas, la energía de la gente y la mentalidad que tenía la gente. And I was successful running my business. Plus, I was doing network marketing. Life was good. Y tenía éxito corriendo mi negocio y mi vida, la vida estaba buena. But in my mid-30s, I ended up being a single mom, and I lost all of my business. Pero cuando estaba en la mitad de mis 30s, terminé una mamá soltera y perdí todos mis negocios. My previous marriage was not a very healthy relationship because my ex-husband was emotionally and verbally abusive to me. Mi primer matrimonio no me fue muy bien porque mi esposo me abusaba verbalmente, mentalmente también. And I feel my heart goes to everybody who were ever physically abused, because nobody, no man, no child, no woman ever can be abused or should be abused. Y lo siento por todas las personas, las mujeres, los niños que han sido abusados porque nadie debería pasar por eso. But sometimes I feel like I can take a punch, but when you crush my soul, when you crush my heart, what do I do with that? How do I recover from that? Muchas veces siento que yo puedo recibir un golpe, pero cuando tú aplastas mi alma, cuando pisoteas mi corazón, ¿cómo puedo recuperarme de eso? So I realized that in my mid-30s, I lost that confidence. I lost that belief in myself. I lost that strong and powerful woman that I was once. Entonces me di cuenta en la mitad de mis 30s que yo perdí todo eso, que perdí ser esa mujer empoderada, inteligente, porque tenía el espíritu roto. And it took me time to find this woman again. It took me time to rebuild my life. It took me time to build my own confidence and finally realize who am I and what I'm capable of. Y me tomó tiempo recuperarme de eso, volver a creer en mí misma, en confianza en mí misma. Y aquí seguimos. I'm sorry, what was the very last thing you said? Something that it took me time to find this woman and find my strength, my belief in myself. Okay, y sí, me tomó un tiempo encontrar la fortaleza en mí misma y poder creer en mí misma otra vez. So if you're going through a challenging time right now, understand that I know your pain. I feel your pain. I've been there. Así que si en este momento estás pasando por un mal momento, créeme que yo sé lo que se siente, no siento tu dolor, sé por lo que estás pasando. I know what it feels like when you don't know how you're going to feed your kids tomorrow. Sé cómo se siente el no saber cómo tú vas a alimentar a tus hijos mañana. I know what it feels like when you're stressed and overwhelmed and you don't know what tomorrow is going to bring. Sé lo que se siente estar estresado, no saber qué hacer y no saber qué te va a traer el mañana. So I understand that there are a lot of different fears in life and a lot of different circumstances that force us react in different ways. Entiendo que suceden situaciones, suceden muchas cosas que nos forzan a reaccionar de cierta forma. And we all know fears of snakes and spiders and sharks and fear of flying, right? All of us have some kind of a fear. Put some 5 in the comments if you have some kind of a fear in your life. Y todos conocemos de los miedos, ¿verdad? Los miedos, por ejemplo, a las arañas, a las alturas, etcétera. Así que, por favor, póngame un 5 en el chat si tú sabes lo que es el miedo o has sentido miedo. So for example, I'm afraid of flying. And every time I get on the plane, I'm a little bit anxious and I'm not happy and I'm nervous. Look at all these 5s. Por ejemplo, a mí me da miedo volar y cuando estoy volando me pongo ansiosa, me pongo nerviosa y es una situación incómoda. Miren todos estos 5. So we all have different kinds of fears. I'm afraid of public speaking. This is not my strength and I'm working on it. I'm getting better at it.
Y todos tenemos diferentes tipos de miedos. También tengo miedo de hablar en público, ¿no? Y aquí estoy y estoy trabajando para seguir mejorando. But understanding that we all have different kinds of fears, right? And unfortunately, not that many people realize that, yes, the fear of spiders, snakes, flying, public speaking is actually the highest fear in the world. It's 61%. Y yo sé que hay muchos miedos allá afuera, el miedo de las arañas, el miedo de las serpientes, el miedo de hablar en público, y el hablar en público es uno de los miedos más grandes que existe. Como el 65% de las personas tienen miedo a hablar en público. But you know what is the highest fear that nobody ever rakes anywhere and nobody talks about it? Pero tú sabes cuál es el miedo más grande de la cual las personas no piensan o no están hablando de él. Is the fear of change, Es el miedo al cambio, is the fear of unknown. el miedo al no saber qué va a suceder, What is going to happen tomorrow? qué va a pasar mañana. To me, this is the biggest fear. Para mí, ese es el miedo más grande. Because we all go through different changes in life and things change because of the economy or the government or something happened. We all just lived through the biggest pandemic in our lifetime through COVID. Porque muchas situaciones suceden, muchos cambios que uno no puede evitar, como por ejemplo la pandemia y no COVID y todo eso. And all these different changes create that anxiety. All these different changes make us feel stressed and worried what tomorrow it's going to look like. Y todos estos cambios causan que nosotros estemos ansiosos, nerviosos, el no saber qué va a suceder mañana. And don't get me wrong, I'm not immune to any of this. I'm also stressed and worried when I see the different times come. Y no se equivoquen que no es como que a mí no me afecta todo esto, me afecta igual que todo el mundo cuando suceden situaciones así, de cambios. But what is really important is to understand that change is necessary. Change is good. Pero lo que tienen que entender es que el cambio es necesario, el cambio es bueno. Change is what is forcing us to grow. Change is what is forcing us to become better. Change what makes us stronger. El cambio es lo que nos forza a crecer, nos forza a seguir, a cambiar, a seguir creciendo. No matter how scary it was for me to become a single mom and leave my abusive husband, it was a necessary change. No importaba qué tan duro iba a ser dejar a mi esposo, a mi primer esposo y ser una madre soltera, era un cambio necesario. And today I'm really grateful that I made that change, that I made that leap of faith, because I found my soulmate. I found the man who is amazing and good partner for me. Y hoy en día estoy muy contenta de que hice ese cambio porque mi vida mejoró, encontré al hombre de mi vida, que es mi pareja ahora, y estoy extremadamente feliz. And also understanding that with every change, there is that stress, there is that overwhelm that comes with it. Y hay que entender que con todos los cambios siempre viene ese estrés, esa situación donde uno no sabe qué va a hacer, es normal. And there are two kinds of stress, in my opinion, or overwhelms, in my opinion. Y hay dos diferentes tipos de estrés, en mi opinión. One is the one that's coming from the outside, that is outside of your control, like COVID, like economy, like government changes, like weather. Those are things that are coming from the outside. Uno de ellos son las cosas que vienen de afuera, por ejemplo, COVID, el gobierno, lo que sucede en las guerras, todo lo que nosotros no podemos controlar. Another change when it's something happening from the outside is how we react to it. That's the internal stress. Y el otro estrés es cómo nosotros reaccionamos internamente a todo lo que sucede. You cannot control what is happening outside of you. You cannot control the weather. You cannot control the economy. You cannot control the government. Tú no puedes controlar lo que sucede afuera de ti, no puedes controlar el clima, no puedes controlar el gobierno, no puedes controlar otras situaciones como COVID. The biggest stress comes when we're trying to. El estrés más grande viene cuando nosotros tratamos de cambiar eso. When we're trying to control things that are outside of our control. Cuando tratamos de controlar cosas que están fuera de nuestro control. What we can control is how we react to the situations that are outside of us. Lo que nosotros podemos controlar es cómo reaccionamos a las situaciones que suceden afuera.
Because we can create our internal stress and be even more fearful and be even more overwhelmed and being even more stressed because of the thoughts that we have that we cannot control things and the life is falling in front of us. Porque nosotros creamos más estrés dentro de nosotros mismos, estresándonos mucho por el problema, pensando en lo que puede pasar y quizás hacemos una situación más grande de lo que es. I have a good friend of mine. Her name is Marie Forleo. Yo tengo una amiga muy buena mía que su nombre es María Folio. She's a very famous author, speaker, coach. Ella es una autora muy famosa, también es entrenadora, bien reconocida. And one time I was having a conversation because I was getting ready for my women's event. And I talked to Marie and I said, Marie, a lot of women, especially, we get into the state of overwhelm very easily. How do you deal with that? Y una vez estábamos teniendo una conversación, una vez que iba a estar en un evento, y le preguntaba, nosotros las mujeres siempre nos estresamos mucho, ¿no? ¿Cómo tú manejas eso? And Marie said, I don't do overwhelm. Y Marie le respondió que ella no se estresa así. I don't do overwhelm. Ella no se estresa de esa forma. And I was like, what do you mean you don't do overwhelm? Y yo le pregunté, ¿cómo que no te estresas? ¿Cómo no te afecta? And I understand when you translate it in Spanish, you lose the important part because in this, and see if you can explain to them, because when I don't do overwhelm, I am doing it to myself. Y yo sé que a veces no se traduce muy bien, pero cuando yo digo que uno no se estresa así demasiado, eso es como que uno lo hace a uno mismo. Basically, she made me realize that I am in control of my stress. Entonces ella me hizo dar cuenta de que yo estoy en control de mi propio estrés. That a lot of times when I feel overwhelmed, I did it to myself. Que muchas veces cuando me sentía demasiado estresada, lo hacía a mí misma. And I realized, okay, if I'm doing it, then I control that and I can not do it, right? Entonces yo me dije, si yo me lo estoy haciendo a mí misma, yo puedo controlar y puedo no hacerlo, ¿verdad? Because, for example, I was working so hard. I had call after call after call after call to the point that I cannot even go to eat or use the restroom. I was so busy, no time for me at all. Y por un tiempo estaba trabajando tan duro que tenía llamada tras llamada tras llamada, que no tenía tiempo para ir al baño, ni comer, ni nada. And then I realized, and I started feeling so stressed and overwhelmed. Y entonces me di cuenta que me sentía demasiado estresada, demasiado aglomerada. And I realized that I did it to myself. I'm in control of my calendar. I scheduled all these calls. I did this stress to myself. Entonces me di cuenta de que yo misma causé todo este estrés a mí misma, poniéndome en esta situación, haciendo todas estas llamadas. So I think it's important to understand that we all going through the times of change in our life and in our business. Yo creo que es importante entender de que todos pasamos por situaciones de cambio en nuestra vida y en nuestros negocios. And when you're going through the time of change, it's going to be stressful. Y cuando pases por el túnel del estrés va a ser muy malo, va a ser muy estresante. And what is really important is to realize there are things that are outside of your control and you can't change them. Y lo que tienes que darte cuenta es que hay cosas que están fuera de tu control y no puedes cambiar eso. But you can change your attitude. You can change what you do about it. Pero tú puedes cambiar tu actitud, tú puedes cambiar lo que haces sobre eso. And also realize, do not stress yourself more than you need to. Y darte cuenta de que no te debes estresar más de lo que deberías. I saw a couple days ago on Instagram, it was a joke, but I think it's really true. Yo vi hace un par de días una historia en Instagram que fue como una broma, pero creo que es verdad. And those of you who are mothers right now on the call, and let me see some hands. I know I cannot see everybody's face, but raise a hand if you're a mom, if you have kids. Levanten su mano si son una mamá y tienen niños. Yeah, I see almost everybody. A lot of you have kids. So Muchos de you will ustedes tienen hijos. understand this. Ustedes entienden esto entonces. So the meme on Facebook, on Instagram was that, hey, have you seen 2 helicopters flying by? It's probably my mom sent the rescue mission because I did not answer 2 of her calls. Entonces yo vi un meme que decía, si han visto 2 helicópteros volando, quizás es mi mamá porque no le respondí las llamadas. Is that true or not true?
¿Eso es verdad o no es verdad? I am the same way. When my son does not answer my text in 2 seconds, I think that something wrong and something horrible happened to him. Yo soy de la misma forma que si mi hijo no responde el teléfono en 2 segundos, pienso que algo terrible, algo muy malo le sucedió a él. And I'm that kind of a mother. I'm ready to send the helicopters on the rescue mission. Y yo soy ese tipo de mamá que está dispuesta a mandar el helicóptero en una misión de rescate. Right? And they just not paying attention to their phone. They just having a great time. Everything is fine. But we already have the story in our head. Y ellos simplemente no están poniendo atención en su teléfono, están jugando, todo está bien, pero nosotros creamos ese estrés en nuestra cabeza. So it's really important also to understand, don't tell these stories in your head. Don't stress yourself for no reason. Entonces es importante entender de que tú no te puedes decir estas historias en tu cabeza, no te estreses tú misma. So let me tell you another story. Right before COVID happened, Eric and I had a big event, the GoPro. Some of you attended it last year, and we sold 7,000 tickets for next year event. Entonces déjeme decirle otra historia. Justo antes de la pandemia, Eric y yo estábamos lanzando un evento y teníamos como 7,000 entradas vendidas para ese evento. So the event happened in December. We sold 7,000 tickets, and in February, the world found out about COVID. Entonces el evento, nosotros vendimos los tickets en diciembre y en febrero todo el mundo se enteró sobre COVID. Like most of the people in the world, we were crossing our fingers and hoping for the best that it's going to be over soon. Y como todas las personas en el mundo estábamos cruzando nuestros dedos, esperando que todo esto acabe pronto. And we knew that things didn't go as fast as we wanted to, and different restrictions and challenges continued for a couple of years. Y sabemos que las cosas no sucedieron como nosotros queríamos, después vinieron más restricciones, las cosas se pusieron más difíciles por los próximos 2 años. So we were hoping until midsummer to see if things gonna change. Entonces estamos esperando a ver si a mitad del verano las cosas iban a cambiar. And then when we realized that there is no way we're gonna host big live event in December and have 7,000 people who already bought tickets to show up, that would not be possible. Y nos dimos cuenta de que iba a ser imposible hacer ese evento de los 7,000 tickets que ya habíamos vendido, iba a ser imposible hacer ese evento. And here's the key concept, the key difference. Entrepreneurs adopt, entrepreneurs change, entrepreneurs pivot. Y aquí está la llave del concepto, ¿no? Que las personas emprendedoras se adecuadan a la situación, ellos también cambian. So at that time, we waited for a little bit. We were already making a lot of changes in our business, but we were still looking what to do with the events. Entonces, en ese tiempo nosotros esperamos un poco, pero estamos siempre buscando opciones de qué hacer con el evento. So there are two kinds of people. One kind in this situation would just continue to be afraid, would continue to be stressed, would continue to wait for the government to do their job and get their life together. Entonces, existen 2 tipos de personas. Están las personas que van a estar esperando, van a depender del gobierno, a ver qué es lo que van a hacer y simplemente van a esperar. And there's another group of people who are entrepreneurs, who are ready to change, who are willing to pivot even when it's scary. Y el otro grupo de personas son los emprendedores que están dispuestos a cambiar, dispuestos a hacer las cosas diferentes, dispuestos a adaptarse. And at that time, Eric and I made a decision that we're going to build our virtual studio. Some of you attended that studio in Las Vegas. Y en ese tiempo, Eric y yo decidimos que íbamos a crear nuestro propio estudio virtual y algunos de ustedes estuvieron en ese último evento de GoPro. It's a 25,000 square foot facility, and it's a fully technologically advanced studio. Es una facilidad de 25,000 pies cuadrados y es una facilidad muy tecnológica. And I can truly say I'm super proud of this, and it's the best studio in the world, the most technologically advanced studio in the world. Y quiero decir que estoy muy orgulloso de esto porque es el estudio más tecnológico y avanzado del mundo. But building that studio was scary. Pero crear ese estudio daba miedo. Because I did not know how to build a studio. It didn't exist in the world. Porque yo no sabía cómo hacer ese estudio. Eso no existía en el mundo. So I was able to build a team of professionals who
understand in the event space, who understand the technology, and bring them together to help me build the studio. Entonces no sabía qué hacer, pero me junté con unas personas que sí entendían sobre el espacio y la tecnología y pudimos juntar la combinación de los dos. In most cases, I was sitting in conversations and I did not understand what people were talking about. It was too much of a technological language. Y muchas veces nosotros nos sentábamos y teníamos conversaciones y muchas veces no entendía lo que decían porque eran demasiados avances tecnológicos. And there were days when I was scared very much. Y había días donde yo tenía mucho miedo. And I would come to Eric and say, are we doing the right thing? Is it worth it? Because we're spending a lot of money. We're investing a lot of money into something that we don't know if it's going to work. Yo le decía a Eric, ¿será que nosotros estamos haciendo lo correcto? Porque estamos invirtiendo mucho dinero en algo que nosotros no conocemos o entendemos. There were days when I couldn't breathe. I was so stressed. Habían días donde no podía respirar porque estaba tan estresado. And we were working at that time 12, 14 hours every day for 3 months. Y alrededor de ese tiempo nosotros estábamos trabajando 12, 13 horas por, you said how many months? 14 months? 3 months, 3 90 months. days. Por 3 meses nosotros estuvimos trabajando imparablemente por 12, 14 horas al día. Because while Eric was promoting the event and painting the vision, what the studio gonna look like and what the experience gonna look like, because it will be a virtual experience, he was painting the vision to the profession and promoting the event. Porque mientras que Eric estaba promoviendo el evento y pintando la visión para todas las personas de cómo va a ser, cómo se va a dar todo esto, while I was building the studio, because if he promotes and everybody comes and there is no studio, we failed. yo estaba construyendo el estudio, porque si él promueve este evento y todo el mundo viene y no hay estudio, entonces fracasamos. So he couldn't fail and I couldn't fail, because if one of us did not do our job, then the studio would not exist and the people would not come and it would just not work. Entonces, si Eric fracasaba o yo fracasaba, nada de esto hubiese trabajado. Las personas no hubiesen podido venir y no hubiese funcionado. You probably heard Eric train a lot on the 90-day game plan, how to build your business in 90 days. Estoy segura que ustedes escucharon mucho a Eric hablar de cómo hacer un plan de 90 días. And basically in one sentence, it's all out massive action. You're going in recruiting all day, every day for 90 days. Y lo que se trata es simplemente tomar acción masiva, llamar, reclutar personas sin parar por 90 días. That's kind of like, there's a whole big training around it, but that's the basic concept. Hay todo un entrenamiento muy grande alrededor de todo eso, pero ese es el concepto principal. So during that time, Eric and I went on our own 90-day run when him and I were working all in, all day to create that studio, to create that project. Entonces, alrededor de este tiempo, Eric y yo estábamos en nuestra carrera de 90 días, dándole todo, todos los días para que todo esto funcione. But you know, one of the concepts that he's teaching during that 90 days, pero ustedes saben, uno de los conceptos de los que él enseña durante esos 90 días, when you're trying to do something big, when you're trying to do something special, the universe will test you. que cuando trates de hacer algo grande, algo inmenso, el universo te va a poner a prueba. Something gonna start breaking. Things that were working perfectly fine before that will not work anymore. You're gonna see, you know, your house being flooded. You're gonna see all of a sudden kids acting out. You're gonna see all of a sudden the whole sky gonna start falling on your head. Ustedes van a ver que van a suceder cosas se van a romper, tu casa se puede inundar, puedes tener problemas con los hijos, situaciones van a aparecer. Anything unimaginable and the craziest thing will happen. Todo lo imaginable y las cosas más locas pueden pasar. And you know what's happening? ¿Y sabes qué está pasando? Universe is testing you. Are you serious? El universo te está poniendo a prueba, a ver si estás en serio. Are you serious to achieve that goal? A ver si de verdad estás en serio de alcanzar esa meta. Are you serious about your dream? Are you serious about building your life? ¿En verdad eres seria sobre tus sueños? ¿Eres seria sobre crear tu estilo de vida? Are you serious that you're done crawling through your network marketing opportunity? ¿Eres seria que estás ya cansada de estar gateando por una oportunidad de network marketing? Are you going to continue to listen to the voices of people who telling you you're in the wrong place, you're in the wrong time, and things not going to work?
Vas a seguir escuchando a las personas que te dicen que estás en el lugar incorrecto, que eso no va a funcionar, que a ti no te van a dar resultados. Are you tired of listening to people who are telling you you are not enough, you're not smart, you will never be successful? ¿No estás cansado de escuchar a personas que te dicen que tú no eres inteligente, que no vas a ser exitosa, que no eres lo suficientemente buena? Because all these things going to happen. Porque todas estas cosas van a suceder. All this tests going to continue to happen because all these people going to continue to tell you that you don't deserve it and you cannot achieve it. Todas estas situaciones van a suceder porque va a haber gente que te va a decir que tú no eres lo suficiente buena y que... what was the two last things you said? I'm sorry, Marina. That the universe going to test you. El universo te va a poner a prueba. Universe is testing you if you're serious. El universo te está poniendo a prueba a ver si de verdad estás en serio. But if you do not stop, if you continue to move, if you continue to build your business, if you continue to improve your skills, Pero si tú no te detienes y sigues trabajando en ti misma, trabajando en tu capacidad, en mejorar tus habilidades, eventually the universe will pull up back. eventualmente el universo va a retroceder. And eventually you're going to start seeing that, oh, it's so much easier to breathe. Y eventualmente te vas a dar cuenta que es mucho más fácil respirar. All the dark clouds going to go away. Todas las nubes oscuras se van a ir. And you're going to start attracting the right people into your life. Y vas a empezar a traer las personas correctas a tu vida. You're going to start attracting people who can help you to see things different or who can help you solve the problem. Vas a traer personas que te pueden ayudar a ver las cosas diferentes o que te pueden ayudar a solucionar el problema. Mentors and coaches who help you to improve your skill set and improve your mindset. Van a llegar mentores, entrenadores que te van a ayudar a mejorar y cambiar tu mentalidad. The universe now going to start helping you. Ahora el universo te va a empezar a ayudar. Once you prove the universe that you're serious, eventually universe going to pull back and it's going to start helping you. Una vez que tú le pruebes al universo que de verdad vas en serio, el universo va a retroceder y más bien va a empezar a ayudarte. I think all of us right now in different stages of our lives, but we're going through this test of the universe right now. Yo creo que muchos de nosotros estamos pasando por distintas situaciones, pero el universo justo en este momento nos está poniendo a prueba. We right now going through different economic turbulences around the world. Estamos pasando por turbulencias económicas alrededor del mundo. We're going after the COVID and how people learning that network marketing is actually work. Después del COVID, muchos estamos aprendiendo de que de verdad el network marketing trabaja. So realizing that if you're going to be going through change, which is inevitable, you have to go through change. Así que darte cuenta que los cambios son inevitables y tienes que atravesar esos cambios. And I notice that in our lives, it happens every 2-3 years. Something is happening, something is changing. Y yo he notado que cada 2-3 años siempre sucede algo en nuestras vidas. Algo está sucediendo, algo está cambiando. So if we agree that change is inevitable and it's happening constantly in our lives, Entonces, si estamos de acuerdo de que el cambio es inevitable y va a suceder constantemente en nuestras vidas, if we agree that during that change, we're going to grow, we're going to get better, and it's for our best. si nos ponemos de acuerdo que con todos esos cambios nosotros vamos a seguir creciendo y que es por el mejor de nosotros, If we agree there are certain things that are outside of our control, that we better let them go and let them work on what needs to happen, and we control what we can control. que si podemos estar de acuerdo que van a haber situaciones allá afuera que nosotros tenemos que simplemente dejar que pasen y nosotros simplemente controlar nosotros mismos, que es lo único que podemos controlar. Once you realize that you can control your emotions, your actions, what do you do about the situation? You feel more empowered. Una vez que tú te das cuenta que tú puedes controlar tus emociones, cómo tú te sientes sobre la situación, te vas a dar cuenta que tú estás en el poder. So I know we have a lot of men and women on this call. Yo sé que tenemos muchos hombres y mujeres en esta llamada. And as a woman, my big passion is to empower women. And I do love men and I want to empower men as well. Y yo como mujer, mi misión, lo que me encanta es empoderar a las mujeres y también obviamente me gusta empoderar a los hombres. So what I want to encourage all of you to realize that
life is not simple and life is gonna throw us sometime a curveball. Entonces lo que les quiero decir es que la vida no es fácil, no es simple y a veces nos va a tirar una bola con curva. But just like I said, when I became a single mom, that was really scary. Pero como le estaba contando antes, cuando yo me convertí en una mamá soltera, eso me dio mucho miedo. But it was necessary so I can find the man of my dreams. Pero era necesario para yo poder encontrar al hombre de mis sueños. Losing my money, losing my business, it was necessary for me at that time so I can become a better business person and I can build a bigger and better business. Perder mis negocios, perder mi dinero en ese tiempo era necesario para yo poder construir un negocio más fuerte y ganar mucho más dinero. One thing I want to remind you all that men and women on this call, you have the power that you need inside of you. Lo que les quiero dejar saber es que hombres y mujeres en esta llamada, ustedes tienen el poder dentro de ustedes. You have everything it takes to be successful in this business. Tú tienes todo lo que se necesita para ser exitoso en este negocio. So if you continue to move forward, if you continue to improve, if you continue to work on your skills and the mindset, you will grow exponentially. Así que si tú continúas yendo hacia adelante y continúas trabajando en ti, en expanderte, vas a tener un crecimiento exponencial. And it doesn't matter how strong you are, how powerful you are, and how successful you are, universe still gonna test you. Y no importa qué tan exitoso eres, tan inteligente eres, tan poderoso eres, el universo siempre va a haber una forma de cómo ponerte a la prueba. But if you show the universe that you're serious about your future, if you're serious about your life, it's gonna pull back and gonna start helping you. Pero si tú de verdad le demuestras al universo que tú eres seria con tus metas, tus sueños, el universo va a retroceder y va a empezar a ayudarte. I know I'm already taking too much time, so I want to be respectful of it, and I want to give our host the time back. But I just wanted to say, I appreciate you guys. I love you very much, and thank you so much for having me. Thank you. Yo sé que estoy tomando mucho tiempo, pero de verdad quiero compartir todo esto. Quiero darle la sala otra vez a nuestro host y muchas gracias por tenerme aquí. Los quiero a todos mucho. Thank you, Marina. Thank you, Muchísimas Angie. gracias. Muchísimas gracias. En verdad, Junior, si me puedes ayudar a traducir ya este último despedida. Queremos agradecerte por estar aquí con nosotras. Thank you, Marina. I want to really thank you for being here with us. En realidad ha sido de mucho aprendizaje. Nos has impactado con tu historia. It has been a really good learning experience, and you really impact everyone with your story. Y más a mujeres jóvenes como yo que pensamos que hemos hecho mucho, pero hoy definitivamente aún nos falta demasiado por hacer. Así que muchísimas gracias. Especially young women like me, and you make us realize that there's still a lot of work to be done, but we're grateful. Thank you. My great pleasure. Thank you so much for having me. Fue un placer. Muchas gracias por tenerme aquí. Bueno, muchas gracias de verdad a todas las mujeres que se conectaron a esta llamada. Gracias Miluska, gracias Dayana, gracias Marina. Hicieron que esta llamada fuera aún muchísimo más de valor porque sé que todas nos vemos representadas en todas estas mujeres que conocimos el día de hoy. Así que tengamos un excelente domingo y continuemos con mucho valor y fuerza para esta hermosa vida. Muchísimas gracias a todos. Chao, chao. Chao, chao amigos, nos vemos. Gracias.